Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es David Ernesto Trujillo Álvarez. Voy a exponer un tema sobre la materia de bases moleculares y genética a partir del segundo parcial. Aquí vemos a manera de grandes rasgos lo que es el dogma de la biología molecular, que se va de ADN, replicación, ARN, mensajero, transcripción y la traducción, la proteína. Voy a empezar primero con el proceso de replicación. El proceso de replicación del ADN es un mecanismo fundamental para la división celular, ya que asegura que la información genética se duplique de manera precisa para que cada célula hija reciba una copia exactamente del material genético. Este proceso se lleva a cabo durante la fase S del ciclo celular y ocurre en varias etapas, con la participación de una serie de enzimas y proteínas que coordinarán cada paso. A continuación, voy a detallar lo que es un poquito las fases. Bueno, lo primero es que las proteínas se desenrollan y es el proceso de iniciación. Muy bien. El ADN de una célula eucariota es una molécula larga. Okay. Es una molécula larga y bicaternaria. Eso se refiere a que tiene dos hebras, por lo que el primer paso es desenrollarlo para que las dos cadenas de ADN estén accesibles para la replicación. Este paso involucra las siguientes proteínas: helicasas, que son enzimas que rompen los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina y guanina de las dos hebras de ADN, separándolas. La helicasa avanza a lo largo de la molécula de ADN desarrollando la doble hélice en una estructura llamada burbuja de replicación. Las proteínas de la unión de la cadena sencilla, SSB, por sus siglas en inglés, una vez que las hebras de ADN se separan, las proteínas SSB se unen a las hebras de ADN individuales para evitar que se vuelvan a emparejar. Las topoisomerasas son enzimas que alivian la tensión generada desarrollando la doble hélice. Las topoisomerasas realizan cortes temporales en la cadena de ADN para liberar el superenrollamiento y luego restauran la estructura general del ADN. Y pues como datos adicionales, las eucariotas se replican cada 50 minutos. Procariotas. Las eucariotas, que ya son organismos avanzados, de 24 a 48 horas. Están guiadas por la DNA polimerasa, que solo ocupan... Hay tres tipos y solamente se ocupa el 1 y el 3. Para replicar el DNA se ocupan dos enzimas, la helicasa y las topoisomerasas. Bien, después de eso se forma la horquilla de replicación. El ADN forma una estructura en forma de Y, conocida como horquilla de replicación, que es el sitio donde se produce la síntesis de nuevas hebras de ADN. En este sitio se pueden identificar dos hebras de ADN, una que se sintetiza de manera continua, una hebra líder, y otra que se sintetiza de manera descontinua, una hebra rezagada. La iniciación de la replicación. La replicación no puede comenzar en cualquier parte del ADN, sino que necesita un origen de replicación que se instala en el ripliosoma, que es un complejo de proteínas que coordina el proceso de los dos pasos involucrados, que son la primasa, que es una enzima que sintetiza un pequeño fragmento de ARN llamado cebador o primer, que es el cebador necesario para que la cadena ADN polimerasa, que es la enzima encargada de sintetizar nuevas cadenas de ADN, no puede iniciar la síntesis de ADN de forma autónoma. Necesita un extremo 3' libre de un cebador de ARN, que nos otorgará un OH libre. La ADN polimerasa, la enzima de ADN, es la encargada de añadir nucleótidos, adenina, timina, citosina, guanina, al extremo 3'. El cebador, siguiendo las reglas de... Ahora vamos con las teorías de replicación del ADN.
La replicación del ADN es un proceso fundamental para la transmisión de la información genética durante la división celular. A lo largo de los años se han puesto varias teorías sobre cómo se lleva a cabo este proceso. Te voy a presentar lo que es las teorías, ¿no? Y vamos a empezar por la teoría semiconservativa, la que se denomina como el modelo actual. La teoría semiconservativa es la que ha sido confirmada experimentalmente y que describe el mecanismo exacto mediante el cual ocurre la replicación del ADN. Esta teoría fue propuesta por Mendelssohn y Frank Stahl en 1958, basándose en un experimento clásico que demostró cómo se replica el ADN. La replicación semiconservativa significa que después de la replicación, cada molécula de ADN hija consta de una cadena original parental y una cadena recién sintetizada. El experimento de Mendelssohn y Stahl utilizó un isótopo de nitrógeno pesado, 15N, para marcar el ADN de las bacterias, por ejemplo E. coli, en una generación y luego lo cambió a un medio con nitrógeno normal, 14N. Tras varias rondas de replicación, observaron mediante ultracentrifugación que el ADN recién replicado contenía una cadena pesada, 15N, y una ligera, 14N, lo que confirmaba el modelo semiconservativo. Cuando una molécula de ADN se replica, cada una de las dos cadenas parentales se separa y sirve como una plantilla para la formación de una nueva cadena complementaria. Lo semiconservativo implica que el ADN de una célula hija conserva una de las cadenas de ADN parental, que minimiza la posibilidad de errores durante la replicación. ¿Bien? Pues sí, básicamente esta teoría nos dice que del ADN se va a tener una hebra del ADN viejito anterior y una hebra totalmente nueva, que es ahí donde pasaba pues todo lo que era el enhancer, el primer, lo de la ARN polimerasa, donde se encontraba el ojo de replicación. Vamos con la teoría conservativa. La teoría conservativa fue una de las primeras ideas formuladas para explicar cómo podría replicarse el ADN según este modelo. La molécula de ADN parental original se conservaría intacta y se crearía una nueva molécula completamente nueva a partir de las cadenas sintetizadas. Este modelo, una de las moléculas hijas sería completamente nueva, mientras que otra sería completamente parental, es decir, las dos cadenas originales del ADN parental permanecen juntas y las nuevas cadenas formadas se unen para formar una nueva doble hélice. La hipótesis era que dos hebras de ADN parental permanecían intactas y las dos nuevas hebras que sintetizaban se emparejaban con las dos originales para formar una molécula completamente nueva. La teoría conservativa fue refutada por el experimento de Mendelssohn y Stahl, ya que los resultados mostraron que después de la replicación no se observó una fracción completamente pesada ni una completamente ligera, como predeciría en el modelo conservativo. En cambio, se observó una mezcla intermedia, lo que indicaba que la replicación era semiconservativa y no conservativa. Bien, vamos con la teoría dispersiva. La teoría dispersiva propone que las dos moléculas de ADN hijas serían una mezcla de cadenas originales y nuevas, es decir, en lugar de tener una cadena completamente parental y una completamente nueva, el ADN de las moléculas hijas sería un híbrido con fragmentos alternos de las cadenas originales y las recién sintetizadas. Bueno, según esta teoría, durante la replicación, ambas cadenas de la doble hélice parental se romperían y fragmentarían, y los fragmentos de ADN parental se mezclarían y formarían nuevas cadenas hijas. Cada cadena hija contendría fragmentos de ADN original y fragmentos recién sintetizados. Refutación. Aunque esta teoría también parecía plausible en su momento, los resultados del experimento de Mendelssohn y Stahl la refutaron. En su experimento no se observó una distribución tan dispersa de los isótopos pesados y ligeros de las moléculas hijas,
lo que apoyó a la idea de la replicación del ADN era semiconservativa y no dispersa. Bien, nos quedamos con que la semiconservativa es la más aceptada y la que se ha probado a través de un experimento. Voy a explicarla un poquito más a detalle. La replicación del ADN es un proceso fundamental para la transmisión de la información genética durante la división celular. A lo largo de los años se han propuesto varias teorías sobre cómo se lleva a cabo este proceso, y algunas han sido descartadas con el tiempo a medida que se obtenían más datos experimentales. A continuación, te voy a presentar lo que es una descripción un poco más detallada de esta parte. Voy a empezar con la teoría semiconservativa, que es el modelo actual. La teoría semiconservativa es la que ha sido confirmada experimentalmente y que describe el mecanismo exacto mediante el cual ocurre la replicación del ADN. Esta teoría fue propuesta por Matthew Melson y Frank Stahl en 1958. Ok, ¿qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que implica? Implica una replicación bidireccional. La replicación bidireccional es el proceso que realmente ocurre en las células eucariotas y procariotas durante la replicación del ADN. Este modelo establece que una vez se ha iniciado la replicación en el origen del proceso, se extiende a ambas direcciones, lo que resulta en la formación de dos horquillas de replicación que avanzan a lo largo del ADN. La replicación comienza en un origen. En las células eucariotas hay múltiples orígenes de replicación en cada cromosoma. En cada origen se forma una horquilla de replicación donde las cadenas de ADN se separan. A partir del origen de replicación, en la dirección 5'3', avanzando en ambas direcciones desde el origen. Este proceso genera dos horquillas. ¿Qué es lo que implica esto? La replicación se lleva a cabo de manera rápida y eficiente, ya que no solo se ve ni se sintetiza una nueva cadena de ADN de forma continua, sino que se replican múltiples segmentos simultáneamente en direcciones opuestas desde varios orígenes de replicación. En las células eucariotas, el proceso de replicación es altamente regulado y ocurre a través de múltiples orígenes. De ahí, pues, hay una burbuja de replicación. La teoría de las burbujas de replicación está relacionada con la replicación bidireccional y describe la estructura que se forma a partir de la replicación del ADN. Durante la replicación, de origen se forman burbujas de replicación, áreas donde las hebras de ADN se separan y comienzan a replicarse. Cada burbuja contiene dos horquillas donde avanzan las direcciones opuestas a medida que la replicación progresa. A medida que las horquillas de replicación avanzan, la burbuja de replicación se expande y eventualmente se fusiona con otras burbujas de replicación, eso en el mismo cromosoma. El modelo es válido tanto en células eucariotas como procariotas. Durante las células procariotas, la relación generalmente ocurre en un solo origen, es decir, solo una burbuja de replicación, mientras que en eucariotas pueden hacer múltiples burbujas de replicación. La teoría semiconservativa es el modelo más aceptado de la replicación del ADN y ha sido válida experimentalmente mediante estudios como el de Melson y Stahl. Aunque las teorías semiconservativas y conservativas fueron descartadas debido a experimentos, las teorías relacionadas con la replicación bidireccional y formación de burbujas de replicación continúan siendo fundamentales para comprender cómo se replica el ADN en las células eucariotas y procariotas. Bien, ¿qué es el ojo de replicación? Es una estructura que se forma durante el proceso de replicación del ADN, en la que las dos hebras de doble hélice se separan para permitir que las cadenas originales sirvan como plantillas para la síntesis de nuevas hebras. Eje u ojo es visible en el ADN cuando la replicación comienza en el sitio específico llamándolo origen de replicación. Eso es lo que es replicación semiconservativa. El modelo semiconservativo de replicación del ADN fue propuesto por James Watson y Francis Crick en 1953. Luego fue confirmado experimentalmente por Melson y Stahl. En 1958,
Este modelo describe cómo las dos cadenas de ADN parental se separan y sirven como plantillas para la formación de nuevas hebras. De esta manera, cada molécula de ADN hija contiene una cadena de ADN original y una cadena nueva, lo que garantiza que la información genética se transmita de forma precisa a las células hijas. ¿Cómo ocurre? A través del proceso de iniciación, donde se replica el ADN y comienzan los sitios específicos llamando orígenes de replicación. En eucariotas hay varios orígenes a lo largo del cromosoma, mientras que en procariotas típicamente solo hay uno. Identificación del origen de replicación. La iniciación de la replicación comienza en sitios específicos de ADN, llamados orígenes de replicación. El número de orígenes de replicación varía según el organismo. En procariotas, como la Escherichia coli, generalmente hay un solo origen de replicación en el cromosoma circular. En eucariotas, debido a la mayor cantidad de material genético, ocurre en los cromosomas. El origen de replicación tiene secuencias específicas de nucleótidos que son reconocidos por las proteínas encargadas de la iniciación de la replicación, formación de la burbuja de replicación y la horquilla de replicación. Una vez formado el origen, las enzimas y proteínas involucradas en la replicación comienzan a deshacer la doble hélice de ADN, separando las cadenas que pueden servir como plantillas a este proceso crucial. Después se unen las proteínas iniciadoras. En eucariotas, la DNA. La proteína llamada DNA se une a las secuencias de origen de replicación conocidas como secuencias de origen. Esas secuencias contienen repeticiones específicas que son reconocidas por el DNA. El complejo de reconocimiento, formado por un grupo de proteínas que se une a una secuencia de ADN conocida como Automusli Replication Sequence. La helicasa es la enzima clave que desarrolla las cadenas de ADN. En procariotas la helicasa es DNA-C y DNA-B, mientras que en eucariotas es MCM27 y la helicasa asocia el complejo de iniciación de las cadenas. Básicamente se separan las cadenas de ADN y la helicasa abre el DNA. La topoisomerasa desenreda el DNA y la polimerasa une los primers. El ARN cebador comienza su síntesis. La enzima DNA polimerasa y el sustrato del DNA, que recordemos que la enzima y el sustrato son como una llavecita que encaja perfectamente. Así que tenemos que es la ARN polimerasa, el sustrato de DNA y el cebador. El proceso de elongación. La DNA polimerasa 3 actúa en ambas cadenas, la cadena líder que va de 5' a 3' y la semidiscontinua. La otra cadena tiene fragmentos de Okazaki. Terminación. La DNA polimerasa 1 degrada el cebador, lo que reemplaza al ADN complementario. La ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son de DNA y la ligasa termina en el proceso. Ahora voy a contar sobre la función de la telomerasa. Es una enzima fundamental para mantener la estabilidad de los cromosomas, particularmente en lo que respecta a los telómeros, las regiones terminales de los cromosomas. La telomerasa actúa al alargar estas secuencias repetitivas de ADN, que de otro modo se acortarían. Cada vez que una célula se divide, vamos con la estructura de la telomerasa. La telomerasa es una ribonucleoproteína, es decir, es una enzima que tiene tanto un componente proteica como un componente de ARN. Los principales componentes de la telomerasa son la ARN telomerasa, que contiene un fragmento de ARN y que actúa como molde para la síntesis de ADN. Este ARN tiene una secuencia complementaria a la secuencia repetitiva de los telómeros, como
TTAGGG en humanos. Proteína catalítica. La subunidad TERT, telomerasa reverse transcriptase, es la parte activa de la enzima que tiene actividad reverse transcriptase, es decir, es capaz de sintetizar ADN a partir de ARN, lo cual es contrario a la acción usual de las transcriptases que convierten ADN en ARN. Mecanismo de acción de la telomerasa. El principal objetivo de la telomerasa es alargar los telómeros, que son secuencias repetitivas de ADN, en los extremos de los cromosomas. Durante la replicación celular, los telómeros tienden a acortarse debido a la imposibilidad de replicar completamente los extremos 3' de las cadenas de ADN, un fenómeno conocido como el problema extremo replicativo. La telomerasa activa para evitar este acortamiento, permitiendo que la célula siga dividiéndose sin perder información genética crítica en los extremos de los cromosomas. Bueno, ¿cómo funciona? La unión de telomerasa al telómero. La telomerasa se dirige al extremo de un cromosoma, específicamente al telómero, que contiene una secuencia repetitiva de ADN. La telomerasa tiene un componente de ARN que se empareja con la secuencia repetitiva en los telómeros de ADN. Este ARN sirve como molde para añadir más repeticiones a los telómeros. De ahí se extiende el telómero. Una vez unida el extremo del telómero, la subunidad catalítica utiliza ARN de telomerasa como molde para sintetizar una nueva secuencia de ADN en el extremo 3' del telómero. TERT agrega nucleótidos complementarios al ARN de la telomerasa en el extremo del telómero, alargando la secuencia repetitiva de ADN. En los humanos, la secuencia repetitiva que se añade típicamente es TTAGG. Desplazamiento y repetición. Después de añadir una secuencia repetitiva de ADN, la telomerasa se desplaza hacia el extremo telomérico recién extendido y repite el proceso, añadiendo más repeticiones de ADN. Este proceso de extensión del telómero se repite varias veces, lo que resulta en una alargación del telómero. ¿Y cómo termina el proceso? Una vez que la telomerasa ha extendido lo suficientemente el telómero, el cebador de ARN utilizado por la telomerasa, reemplazando por el ADN y las proteínas adicionales que estabilizan los telómeros, como las proteínas de unión a telómero y la shelterina, se unen al extremo para protegerlo. Y básicamente esa es la función de la telomerasa. Bueno, algo que se me olvidó mencionar un poquito en la parte anterior es que la replicación ocurre en el núcleo y no en el citosol. Las histonas antiguas se fusionan con la hebra. Los fragmentos de Kazaki son exclusivos del ADN. Y se replican y agrega un extremo metilado. Se metilan forzosamente en células eucariotas. Ahora pues pasamos a lo que es un factor de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Los factores de transcripción son proteínas esenciales que desempeñan un papel crucial en la regulación de la transcripción del ADN a ARN. Son responsables de activar o reprimir la expresión de los genes al influir en la ADN polimerasa y los elementos de control cercanos al promotor del gen. El proceso de transcripción es el primer paso en la expresión génica, donde la información en el ADN se transcribe a ARN mensajero, que luego se traduce en proteínas. La regulación de la transcripción es fundamental para el control de la actividad celular, el desarrollo y la respuesta de estímulos externos. ¿Qué son los factores de transcripción? Un factor de transcripción es una proteína que regula los genes, la transcripción de los genes. Los factores de transcripción son unas secuencias específicas de ADN cercanas a los genes y modulan la actividad de la ARN polimerasa, la enzima encargada de sintetizar del ARN. Dependiendo del tipo de factor de transcripción, puede activar o reprimir la transcripción de genes. Los tipos de factores de transcripción
Son proteínas que son necesarias para la transcripción basal de casi todos los genes. Se unen a las secuencias comunes cercanas al promotor del gen, como la caja TATA. Son proteínas que modulan la transcripción. Hay dos tipos que son activadores y represores. Los activadores son factores que aumentan la tasa de transcripción de un gen. Se unen a los potenciadores o enhancers y reclutan complejos de transcripción que facilitan la unión de la ARN polimerasa. Los represores son factores que inhiben la transcripción. Se unen silenciadores o elementos represores, bloqueando la acción de los activadores. Los factores de transcripción inducidos por señales son factores regulados por señales externas o internas, como hormonas, factores de crecimiento o estrés celular. Y pues básicamente eso es un factor de transcripción. Encienden y apagan el gen, permiten que un gen se exprese o no. Es como una metilación también. Para que la polimerasa del ARN se una con éxito a un promotor eucariótico o inicie la transcripción, un grupo de proteínas denominadas factores se unen al promotor, que es donde se empezaba a leer la secuencia arriba abajo. Los factores basales se unen a una secuencia corta del promotor y se unen para formar factores basales. Transcripción del ADN. La polimerasa solamente se abre por secciones. Genera su mensajero. Solo se transcriben los genes que se vayan necesitando. No todo el RNA se convierte en DNA. Se comienza en el promotor, con la RNA polimerasa sigma, la enzima en el centro activo. El 5-alfa, beta, sigma no participa ni sintetiza RNA. Se abarca todo el promotor, la subunidad. La fase del ARN reconocer el sitio del ARN o centro activo, como la caja TATA en procariotas. Existen 3 etapas. Está la fase de transcripción del ADN. La transcripción del ADN consta de 3 etapas principales: inicio, elongación y terminación. En las células eucariotas también existe una etapa adicional de procesamiento del ARN. Antes de que el ARN mensajero esté maduro y esté listo para la traducción, se inicia este proceso. El inicio de la transcripción comienza cuando el ARN polimerasa se une al ADN en una región específica del gen llamada promotor, que, recordando, es donde inicia la secuencia de arriba abajo, lo que sí se va a poder leer del gen. Y sí, el paso de la identificación de la secuencia promotora por parte del ARN. En las eucariotas la secuencia generalmente incluye una región llamada caja TATA, que está ubicada alrededor de 25 a 30 pares de bases antes del inicio de la transcripción. La ARN polimerasa se une al promotor con la ayuda de varios factores de transcripción, proteínas que ayudan a formar el complejo de transcripción, formando el complejo de preiniciación. Después sigue el desarrollamiento del ADN. La ARN polimerasa desenrolla el ADN de la región del gen que se va a transcribir, creando una estructura de doble cadena abierta conocida como la burbuja de transcripción. Esto permite que una sola cadena de ADN sirva como plantilla para la síntesis de ARN. Ahora es aquí donde se inicia la síntesis de ARN. Una vez que el complejo de transcripción está formado y el ADN se ha desenrollado, la ARN polimerasa comienza a sintetizar la cadena de ARN. Ese proceso inicia en el sitio de inicio del gen, generalmente donde se encuentra el ADN, tiene una A o una T, en el codón de inicio. La ARN polimerasa agrega nucleótidos de ARN complementarios a la cadena molde de ADN, utilizando ribonucleósidos trifosfato, ATP, GTP, CTP y UTP.
Seguimos con la siguiente parte, que es la elongación. Durante la fase de elongación, la ARN polimerasa avanza a lo largo de la cadena de ADN, copiando la secuencia de bases de ADN en una nueva cadena de ARN. Está el desenrollamiento continuo. La ARN polimerasa continúa moviéndose a lo largo de la cadena de ADN, desarrollándola mientras va copiando una secuencia de ADN a ARN. La síntesis de ARN. La ARN polimerasa sintetiza la cadena de ARN en dirección 5' a 3', siendo 5' el extremo con el fosfato y el 3' el extremo con el grupo hidroxilo, lo que significa que lee la cadena molde de ADN en dirección 3' a 5'. El ARN sintético tiene la misma consecuencia que la cadena codificante de ADN, salvo que en lugar de timina contiene uracilo. Formación del ARN. En las células eucariotas, el ARN recién sintetizado, pre-ARN, también conocido como transcrito primario, es una copia directa del ADN, pero no está maduro. Este ARN precursor aún tiene intrones, secuencias no codificantes, que serán eliminados en un paso posterior. Ahora vamos con lo que es la terminación de la transcripción. La terminación de la transcripción se agregan enzimas, se señala el mensajero, las horquillas y las secuencias. ¿Cómo se reconoce el intrón? Los exones terminan en AG y comienzan con G. Reconocen secuencias. Los intrones terminan en GU y AG. La terminación de la transcripción ocurre cuando la ARN polimerasa alcanza una secuencia específica en el ADN, llamada señal de terminación. Señales de terminación. Las señales en los procariotas. La ARN polimerasa reconoce una secuencia específica en el ADN que indica al final de un gen. Esa secuencia provoca la formación de una estructura secundaria en el ARN, una horquilla o estructura de lazo, que provoca que la ARN polimerasa libere el ADN. Bueno, en eucariotas solamente existen como dos tipos de terminación, que es ámbar, ópalo y ocre. En las eucariotas la terminación más compleja involucra el reconocimiento de una secuencia de señal de polidenilización que desencadena la adición de una cola de poliasa en el ARN y liberación del transcrito de la ARN polimerasa. Voy a explicar el proceso mediante el cual la información genética contenida en el ARN se traduce en una proteína. Se conoce como traducción. La traducción ocurre en los ribosomas, que son complejos macromoleculares encargados de sintetizar proteínas a partir de instrucciones codificadas, en el que el ARN mensajero actúa como una plantilla para la síntesis de una cadena de aminoácidos, la cual se pliega para formar una proteína funcional. El ribosoma es el maquinario de la traducción. El ribosoma es un complejo riboproteico compuesto de ARN ribosómico y proteínas que se encuentran en el citoplasma de las células, aunque en las células eucariotas también se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso. Correr. Sí. Ok. La estructura de los ribosomas. El ribosoma se compone de dos subunidades. Subunidad mayor que contiene el sitio que se lleva a cabo la información de enlaces peptídicos, que es la unión entre los aminoácidos, de la subunidad menor, que es en donde se lleva a cabo la lectura del ARN mensajero. Sí, básicamente en eucariotas se llama 80S. 80S. En procariotas los ribosomas son más pequeños, 70S, y se dividen en subunidades de 50S y 30S. En eucariotas los ribosomas son más grandes, 80S,
y se dividen en subunidades de 60S y 40S. El ARN ribosómico en el ribosoma tiene una función estructural y catalítica, ayudando a la formación de los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. La traducción es el proceso por el cual el ARN mensajero que contiene la información genética se convierte en una secuencia de aminoácidos que luego se pliega a una proteína funcional. Para ello, el ARN interactúa con dos tipos principales de ARN. Este proceso, el ARN mensajero y el ARN de transferencia o ARNT. El ARN mensajero lleva la información genética desde el núcleo en eucariotas o directamente desde el ADN en procariotas hasta ribosomas en el citoplasma. El ARN mensajero se lee en bloques de 3 nucleótidos llamados codones. Cada codón codifica para un aminoácido específico, donde se inicia por el aminoácido metionina. El ARN de transferencia es el responsable de traer aminoácidos correspondientes al ribosoma. Cada célula de ARNT contiene una anticadena que es complementaria a un codón del ARN mensajero, lo que permite que el ARNT se enlace al codón y entregue el aminoácido correspondiente. El ARNT tiene una estructura en forma de trébol y un extremo que lleva el aminoácido, mientras que el otro extremo tiene un anticodón que se empareja con el codón del ARN mensajero. Proceso de traducción. El inicio de la traducción. En la célula secreta la subunidad menor ribosoma 40S se asocia con el ARN de transferencia, cargado con el primer aminoácido, generalmente metionina en eucariota, y con varios factores de iniciación en las células procariotas. El ARNT cargado con formilmetionina se une al ribosoma en una célula de inicio llamada sitio Shine del Garner. La unión del ARN mensajero. Se une al ribosoma y la subunidad menor del ribosoma reconoce la secuencia de inicio del ARN mensajero. En eucariotas la secuencia es 5'K. El ARN mensajero ayuda a este reconocimiento. Alineación con el codón de inicio. El codón de inicio, generalmente AUG, que codifica para metionina, se alinea con el anticodón del ARNT, permitiendo que el ribosoma empiece a leer el ARN mensajero. Unión con la subunidad mayor. La subunidad mayor del ribosoma 60S en eucariotas se une a la subunidad 40S, formando un complejo ribosómico completo y traducción puede comenzar. Elongación de la cadena peptídica. La lectura de codones. El ribosoma se desplaza a lo largo del ARN mensajero en dirección 5' a 3', leyendo codones cada uno. A medida que el ribosoma lee el ARN mensajero correspondiente que transporta el aminoácido adecuado, se alinea al sitio A, el sitio de aminoasilación del ribosoma. El aminoácido en el sitio A forma un enlace peptídico con el aminoácido que está en el sitio P, citopeptidil, lo que alarga la cadena polipeptídica. Translocación. Después de que la formación del enlace peptídico, el ribosoma se desplaza a un codón hacia la derecha, hacia el extremo 3' del ARN mensajero, moviendo el ARNT al sitio P y el sitio A. Hay 3 sitios, el sitio el sitio A de access, el sitio P y el sitio E de exit. Repetición. Este ciclo se repite continuamente añadiendo aminoácidos de la cadena de formación, mientras que el ribosoma sigue leyendo el ARN mensajero. Y si tiene el ARN ribosomal, los ARN ribosomales, el ARN mensajero se mueve 5' a 3', encuentra la metionina, se leen en triplete estos codones. Y si hay un grupo fosfato, la tRNA interpreta la de transferasa, se divide en cada 3. Hay 3 secuencias que terminan, que es el ámbar, ópalo, ocre, ámbar, ópalo y ocre. Okay. La liberación de la cadena polipeptídica. Un factor de liberación son proteínas especializadas que unen el ribosoma y facilitan la liberación.
Cuando el ribosoma llega a un codón de terminación como UAA, UAG o UGA, no hay RNT correspondiente, lo que significa que el ribosoma ya no puede añadir más aminoácidos a la cadena. Disociación del ribosoma. Después de la liberación, no, pues después de la liberación del, del ARN, se facilita la cadena polipeptídica. El ribosoma se disocia en subunidades menores y mayores, y el ARN mensajero es liberado. Una vez que la cadena de aminoácidos se ha formado, se pliega una estructura tridimensional específica que permite cumplir su función biológica. Ese proceso de plegado se conoce como plegado proteico y es mediado por las interacciones entre los grupos R radicales de los aminoácidos. A veces, las proteínas recién sintetizadas requieren modificaciones posttraduccionales, como la fosforilación, acetilación, glicosilación, para alcanzar su forma funcional.